Muy buenas, exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos con Ira. Como veis, es un animal súper dócil. Bueno, ya sabéis que llevo años con ella. La tengo desde que era chiquitita y bueno, y al final el animal se hace a uno. Deciros que es un animal súper inteligente. Ahora os diré el porqué, os diré cosas que hace que lo hacen que sea súper inteligente y se note la inteligencia en estos animales. Bueno, después de mucho tiempo con reptiles, ya sabéis que a mí las pogonas es uno de los animales que más me gustan y para principiantes siempre digo que una pogona es un animal especial, ya que con la coloración que tienen, la morfología, el carácter, eh, son omnívoros, al final casi de su vida son vegetarianos, todo eso los hace muy especiales, pero sí que es verdad que este animal, el clamidosaurio, pues bueno, pues mirad que tengo el varano, tengo el sini, tengo bastantes animales que podría decir que son más exclusivos que un clamidosaurio, pero por así decirlo, para mí el clamidosaurio es, bueno, con la pogona, la, el reptil ideal para tenerlo como animal de compañía, ya que es un animal súper bueno, jamás muerde, es que no te muerde. Una vez que está acostumbrado a ti, fijaos como ahora luego lo encordiaré un poquito para que saque un poco el collar y veáis bueno, pues que tiene su carácter, pero es un carácter si te pasas con él y si lo pones un poco a prueba. Si no, es esto que estáis viendo, mirad, no estoy cortando ni haciendo rollos para que el animal sea así de tranquilo, sino es así verdaderamente. Acaba de comer, le acabo de dar de comer y mira, se queda hasta casi dormida. Mira, si la toco despacio, si voy despacito, mira, así poco a poco, casi casi se duerme. Pues nada, pues eso, es un reptil que es muy agradecido, que podéis interactuar un montón con él, siempre y cuando dejéis sus espacios, no hay que autosigar mucho a los animales. Yo verdaderamente hago estos vídeos y os enseño tocándolos y eso. No os penséis que los toco yo mucho. Sí, de vez en cuando, alguna vez a la semana, sí que los voy cogiendo y los toco para que no pierdan ese contacto conmigo y me conozcan. Pero no soy de estar todo el día pesado ahí diciéndole y tocándole y haciéndole que molestando más que nada, ¿no? Mira, se duerme, es que es una pasada. Nira para mí es, si dijéramos que es bueno, mi reptil favorito. Es el único que si tuviera que salvar uno entre todos, diría siempre a ella, ya bueno, para mí es especial ella. Cada uno tenemos siempre un reptil o un animal especial. No hablo de mis perros, estamos hablando de reptiles. Mis perros pues son mis perros, pero en reptiles ya os digo que el clamidosaurio pues es un animal a lo mejor no tan conocido por la afición. Los aficionados como que todos empiezan, y dependiendo muchas veces del país o del sitio donde estéis viendo, empezáis con animales mucho más complicados de mantener. Animales que a lo mejor yo, por ejemplo, no empezaría jamás. No voy a decir especies porque al final cada uno puede empezar con lo que quiera. Pero este es un reptil, pues como os digo, nada, súper tranquilo. Animales que, bueno, de la inteligencia que os decía, por ejemplo, cosas que hace. Si yo, por ejemplo, le doy de comer cucaracha, que es lo que le gustan más cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, le doy cucaracha y a lo mejor le meto entre medio un tenebrio y el tenebrio coge y es que ni lo mira. En cambio, solo que le ponga a traer la cucaracha, a la que lo vea por el cristal, ya sabe que la cucaracha sí que me la coge, vuelvo a cambiarle, le pongo a lo mejor otro tipo de comida que a él no le guste mucho, por ejemplo la zofoba, aunque también la come, pero yo nunca, casi no le doy nunca, yo casi todo la comida que le doy es cucaracha, y también le doy lo que es langosta. Es más que nada la base que yo le mantengo, ¿vale? Siempre con la comida, como os digo, la cucaracha y todo el alimento vivo que les demos, tiene que estar bien nutrido. Ya, yo alimento súper bien a lo que son, pues nada, pues el alimento vivo, grillos, cucarachas, todo lo que tengo, porque al final es lo que van a comer ellos. Y ahí van casi todas, pues toda la energía que ellos necesitan, vitaminas,
pues todo, proteína, todo lo que ellos necesitan para su vida, para estar en perfectas condiciones. Lo consigo también con la alimentación, ya no solo con el aporte que puede tener el animal, sino con lo que le estamos dando de comer, que es lo importante. Dicho eso, lo que os decía, para empezar, o si estáis pensando en un reptil que sea un poco especial, porque este animal podemos decir muchas cosas, pero hay que reconocer que es un reptil especial. No hay otro igual como él, por ejemplo, pues, que tenga la capacidad de abrir su collar, el collar este tan grande que tiene, que es espectacular el collar que tiene. Esto es una cosa que... A ver, vamos a intentar que lo abra, a ver si lo quiere. Enfadamos un poco. Es que, como os digo, está muy acostumbrado a mí y es hasta difícil el hacerla enfadar. Luego otra cosa que hace, por ejemplo, si tú la intentas coger por aquí y tocar, pues se va corriendo para este lado y luego se viene corriendo para el otro en los árboles. Si la tienes en el tronco, es como que te esquiva, juega un poco al escondite contigo. Eso denota pues la inteligencia de estos animales. Saben que si vienes por aquí y está aquí el tronco, pues ese va detrás del tronco, donde sabes que ahí pues está un poquito pues más protegida de que tú vas a cogerla, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, si te ve y tiene hambre, pues ya se pone en el tronco para que ya se hace ver ella para que les dé de comer. No sé, la verdad que es un bicho espectacular. Y lo que más me fascina de él es el comportamiento que tiene. Lo tranquilos que pueden ser. Eh, este animal ahora tiene, pues no sé, es que siempre tengo una edad diferente, pero es que la verdad que no me la... Tengo los papeles de ella, pero puede hacer perfectamente sobre 4 años que la tengo. Seguramente que ronde los 4 años, 3 años y pico. Se puede decir que, bueno, ya es un animal adulto. Seguirá creciendo, los reptiles no dejan de crecer, van creciendo, pero sí que es verdad que luego el crecimiento es como mucho más lento y casi se estancan, ¿no? Es muy pequeño. Siempre que estén mudando quiere decir que está creciendo, pero como os digo, el crecimiento que tienen de juveniles no va a ser igual que un adulto. El problema que tiene este reptil, mira, el único problema que le veo yo a este reptil es el tema de las mudas, que la retienen muchísimo. Y bueno, mira, por ejemplo aquí por ejemplo le falta un trocito, es súper fácil. Al principio cuando son pequeños es como, es fácil, sencillo, pero sí que es verdad que cuando ya se hacen adultos, mudan muchas veces y las mudas las retienen muchísimo. Hay que darles baños, yo les hago de todo, la verdad, pero aún así, ¡ay, que se va! Aún así no, muchas veces, bueno, pues como veis, pues algo, esto sí que es verdad que aquí por ejemplo le falta, mira, aquí tiene también muda. Aquí le faltan 2 dedos, o parte de 2 dedos, pero eso sí que es verdad que yo ya lo compré así. Ese no soy yo, ¿no ves? Esta mano la tiene perfecta. Es una cosa, no les pasa nada, es muy normal. Y sobre todo, como os digo, con tema de mudas es muy fácil bueno, que reteniendo la muda pueda perder algún dedo, incluso la cola, pegando coletazos, todo eso es súper normal. Pero como os digo, el tema de las mudas sí que es verdad que esa es la única pega que le pongo a este animal. El que... A ver, ahora se va a ir corriendo. El que retengan tanto y luego le falten trocitos de cosas que a lo mejor a ti te gustaría que estuviesen como más perfecto el collar a lo mejor, pero no se puede hacer nada. La verdad que intento mantener humedades, intento... a ver si ahora se quiere enfadar conmigo, mira, a lo mejor ahora se enfada un poco. Pega coletazos. No es el de Australia. El de Australia, digamos que es mucho más rojo que este, pero bueno, este tiene una tonalidad. Tiene que tener un porcentaje australiano, porque mirad, si le diera aquí la vuelta, ¿veis? Tiene un poco de rojo. Eso quiere decir que tiene que tener sangre australiana. Y luego tiene pues amarillo. Hay algunos que no tienen ni el amarillo, son como más blancos. Por todas estas cosas que os he contado, y más que nada por el carácter que llegan a tener, porque ya lo estáis viendo como es, que no estoy cortando en ningún momento el vídeo, que estamos haciéndolo, digamos, como si fuera en directo, estoy hablando mientras que lo estamos tocando, y es un animal súper chulo, súper bonito,
con un carácter que la verdad que lo hace súper especial, y aparte que el físico a mí me recuerda, pues bueno, pues a los dinosaurios. Es un pequeño dinosaurio que es como ponía en un vídeo, es como tener un dinosaurio en casa, pues sí, pues es eso. El clamidosaurio sin ninguna, bueno, sin ninguna duda no, es que para mí de los mejores reptiles y más espectaculares que podemos tener. No sé vosotros qué os parece, pero dejádmelo abajo, pero la verdad que este bicho es espectacular, ya no solo físicamente, sino su carácter que lo hace tan especial. Pues nada, espero que os haya gustado. Os dejo aquí una toma del ojo, que mirad qué ojo más chulo, que cuánto amarillo tiene. Y ya habéis visto que también tiene un montón de naranja en la parte de abajo. Bueno, pues nada, un saludo. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Adiós. Ué.